querido José Nabor Cruz, secretario ejecutivo de Coneval. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Estimado David, muy buenas noches. Un gusto platicar nuevamente contigo y todo tu auditorio. Habíamos quedado hace algunos días que hoy que saliera este estudio de la pobreza íbamos a platicar. ¿Qué destacarías tú de él? Bueno, muy puntualmente y efectivamente a partir de la publicación de INEGI de la encuesta nacional Ingresos a los hogares, pues ya Coneval dio la estimación de los niveles de pobreza multidimensional correspondientes al año 2022. ¿Qué encontramos? Pues que el 36.3% de la población de nuestro país está en situación de pobreza multidimensional. Al interior de este bloque poblacional tenemos que 29.3% está en situación de pobreza moderada y 7.1% en situación de pobreza extrema. Debo decirlo también, en el comparativo 2018-2022 o 2020-2022 hay una reducción en los niveles de pobreza multidimensional, sobre todo en la parte del porcentaje de población en situación de pobreza moderada, y en la parte de pobreza extrema, pues prácticamente estamos regresando a niveles prepandemia. En 2018 teníamos 7% de la población en situación de pobreza extrema, pero ahora lo estamos ubicando en 7.1% del total de la población en dicha condición. ¿Hubo una mejoría en relación a 2020? Sí, pero evidentemente en pobreza extrema estamos en los mismos niveles que 2018. O sea, no hubo cambio. Ahora, en la pobreza multidimensional, creo que siempre es bueno y oportuno recordar cómo se definen las dimensiones de pobreza. Efectivamente, David, y sobre todo porque justo me parece que entre los factores que inicialmente podemos destacar que se conjugaron para esta reducción de pobreza, viene por los dos grandes bloques que utilizamos en la medición multidimensional. Por un lado tenemos la parte del ingreso, que es el bienestar económico de las personas, pero también los derechos sociales. Y muy rápidamente nosotros desde Coneval medimos a través de 6 carencias la aproximación de los derechos sociales de la población. Rezago educativo, que tenemos 19.4% de la población para 2022 con esta carencia. Carencia por acceso a los servicios de salud con el 39.1% de la población. La carencia por acceso a la seguridad social es la carencia que históricamente tenemos mayor prevalencia, en este caso es 50.2% de la población en dicha carencia, y dos que tienen que ver con la vivienda. Carencia por calidad y espacios de la vivienda es la carencia con menor porcentaje de la población, 9.1% para 2022. Carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda, 17.8% de la población, y finalmente la carencia por acceso a la alimentación nutritiva de calidad, 18.2% de la población para este 2022 que tiene esta carencia alimentaria. Ahora, ¿qué más destacarías de este trabajo que hicieron, de esta medición? Que yo lo decía al principio de este programa, es fundamental para que quienes hacen las políticas públicas sepan hacia dónde se tienen que enfocar, más allá de darles interpretaciones, pues, usando el término de moda, politiqueras. Justamente me parece que de entrada es una radiografía de los derechos sociales a nivel nacional y estatal. Por lo tanto, varias de las recomendaciones que planteamos el día de hoy desde Coneval versan en esa complementariedad de política pública y política social en esos dos niveles de gobierno y obviamente también el municipal. ¿Por qué razón? Ejemplo muy puntual, la carencia de acceso a servicios de salud tuvo un incremento entre 2020 a 2022. Hemos, de hecho, desde Coneval publicamos hace un par de semanas un estudio sobre el diagnóstico del derecho a salud y tenemos que ver que si bien hay un proceso administrativo todavía en curso de fortalecimiento de la estrategia en bienestar, pues todavía se requieren mayores elementos de determinación de responsabilidades administrativas entre los gobiernos estatales y el federal. Entonces, justo la convocatoria desde Coneval es que se pueda focalizar los esfuerzos en torno a este esquema de IMSS Bienestar para que se pueda garantizar el acceso a los servicios de salud por parte de la población. Otro elemento que también es importante destacar con esta radiografía es el tema del ingreso. Aquí hay muchos factores, David. El primero, obviamente hablamos de un proceso de recuperación
no solamente de la economía, sino de los mercados laborales. Si comparamos el número de ocupados en el tercer trimestre de 2020, justo en los meses más álgidos de la pandemia, teníamos casi 51 millones de ocupados en ese momento. 2 años después, en el tercer trimestre de 2022, que es el periodo, parte del periodo de levantamiento de esta encuesta, teníamos ya casi 58 millones de ocupados. Es decir, en 2 años tuvimos una recuperación de un poco más de 7 millones de trabajos entre 2020 y 2022. Pero también tenemos el tema del incremento de salario mínimo por arriba de la inflación, fue un factor que coadyuvó. El tema de las remesas, que si bien esta encuesta tiene ahí algunos enfoques que no cubre la totalidad de las remesas reportadas por Banxico, pero sí nos da, al menos las cifras de 2022 nos refleja un aumento del porcentaje de ingresos vía transferencias de las personas en relación a los últimos años, y también el propio volumen de incremento de los montos de las transferencias de programas sociales de los 3 niveles de gobierno. Entonces, esos factores, digamos que en el muy corto plazo apoyaron al fortalecimiento del ingreso y reducción de la pobreza, pero sigue habiendo evidentemente áreas que requieren un mayor esfuerzo tripartita, que son salud, educación para los 3 niveles de gobierno del país. Oye, ¿y qué recomendaciones hacen? ¿Qué recomendaciones hace Coneval? Bueno, en primera instancia, obviamente seguimos planteando que es necesario pues mejorar el esquema de progresividad de las transferencias públicas, de los programas sociales, sobre todo. Hay avances en pobreza moderada, pero seguimos todavía con un porcentaje todavía relevante de pobreza extrema. Entonces, me parece que hacia los 2 siguientes años, que tendremos la siguiente medición hacia el 2025, pues se puedan esforzar o dirigir las intervenciones de transferencias, y sobre todo en población en situación de pobreza extrema. Otra recomendación, justo en materia de salud, pues avanzar en la organización de un sistema nacional de salud integral, que permita sobre todo fortalecer no solamente la atención de primer nivel, sino las de segundo y tercer nivel en varias entidades del país. Y finalmente, desde Coneval, pues reiteramos que se debe fortalecer el esfuerzo en la creación de empleos formales. Eso ayudaría tanto para el tema de ingresos laborales como para el tema de reducir la informalidad, y también pues tener la oportunidad, ojalá que el siguiente gobierno que inicie en 2024 pueda plantear un esquema de un sistema de seguridad social no contributivo, integral y universal, que justo combata esta carencia de seguridad social que, como te comentaba, pues es la que mayor porcentaje de población reporta a 2022. Lo que pasa es que hubo de el Seguro Popular al INSABI, ahora era pues previsible que con estos cambios, con estos ajustes, con estos fracasos, se hubiera dado una pérdida tan importante en la seguridad social, ¿no? Y la carencia por servicios de salud. Sí. Y es justamente ese tema, porque si vemos en la declaratoria de afiliación en rubros como el IMSS, el ISSSTE, los ISSSTEs estatales, ahí se ha mantenido, inclusive ligeramente se ha incrementado en los últimos 4 años, pero evidentemente en la declaratoria de aquella población que tenía afiliación al Seguro Popular y después el derecho a recibir atención bien INSABI, ese porcentaje de población se redujo de 2018 a 2022, y obviamente eso hace que esta carencia aumente. Por lo que comentaba hace unos minutos, es sí muy importante que pueda haber una fuerte estructuración a nivel entidad federativa, pero también a nivel gobierno federal, que centre su atención en el tema salud sobre el fortalecimiento de la estrategia en bienestar en los siguientes en el corto y mediano plazo. Y como decías, José Nabor, que el próximo gobierno, sea del partido que sea, se dé cuenta que una de las cosas que revelan ustedes con este estudio, con base en la encuesta nacional ingreso-gasto que hace el INEGI, que diga, a ver, aquí hay una falla ostensible, o como dicen ahora, una área de oportunidad. Claro. Pero sobre todo me parece importante destacar, como te comentaba, a que a través del enfoque de derechos sociales, pues al final del día es fortalecer el ejercicio de estos derechos constitucionales en la población, y sobre todo creo que también me preguntabas que cuáles son los elementos importantes de esta radiografía. El tema rural. Hay avances, sí, ha habido también en agregados la reducción de los niveles de pobreza en el ámbito rural, pero todavía
rondan más del 45% de la población, y sobre todo cuando hacemos el análisis de brechas sociales, la población hablante de lengua indígena pues tiene más del 65% de la población en situación de pobreza multidimensional. Entonces, estos datos que hoy publicamos desde Coneval les debe de servir a los 3 niveles de gobierno para dirigir y focalizar su estrategia, sobre todo en los grupos históricamente más vulnerables. Y en cuestión de género, ¿cómo se ven estas diferencias? Bueno, tenemos un dato que inclusive lo presentamos en la conferencia el día de hoy, Sí, muy revelador. 77% de las mujeres hablantes de lengua indígena que habitan zonas rurales del país están en situación de pobreza multidimensional. Lo contrastamos con los hombres no indígenas que habitan áreas urbanas del país, esto ronda el 30%. Pero si lo vemos en términos de pobreza extrema, la brecha es aún mayor. 36% de las mujeres están en situación de pobreza extrema, mujeres indígenas que habitan zonas rurales del país, contra hombres no indígenas que habitan zonas urbanas, que rondan solo el 3% de estos en situación de pobreza extrema. Por eso, reitero, me parece que la focalización de intervenciones de los 3 niveles de gobierno tiene que pues ubicar estas áreas no solamente de oportunidad, sino de mejorar los derechos sociales y reducir las brechas sociales de la población más vulnerable. José Nabor, felicitarlos a ustedes en el Coneval, a ti particularmente. Yo creo que hicieron un gran trabajo y dan una línea clara hacia dónde nos debemos mover en materia de políticas sociales. Te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada. Como siempre, es un gusto platicar contigo y todo tu territorio, David. Muchas gracias. Te mando un abrazo, que te vaya muy bien.